Me llamo Gabriel Ledesma, tengo 38 años y nunca pensé que mi familia terminaría destrozada por dinero. Hoy estoy aquí para contar algo que me pesa en el alma, porque no solo perdí a mi padre, también descubrí lo peor de las personas que más cerca tenía. Hace apenas 2 meses enterramos a mi papá, un hombre trabajador, de carácter fuerte, que había levantado todo con sus propias manos. Durante décadas administró un pequeño negocio familiar que con el tiempo creció más de lo que cualquiera esperaba. Un taller mecánico que empezó en un garaje y terminó convirtiéndose en una empresa con varias sucursales. No era una fortuna millonaria, pero sí lo suficiente para vivir cómodamente y dejar un patrimonio sólido. Éramos 3 hermanos. Lucía, la mayor, siempre la hija responsable a los ojos de todos. Andrés, el menor, el rebelde que siempre parecía en problemas, y yo, el de en medio, que intentaba mantener la calma cuando todo se incendiaba. Siempre pensé que, con la muerte de papá, al menos nos uniríamos para recordarlo con respeto. Pero estaba equivocado. El día del velorio ya hubo tensiones. Lucía hablaba en voz baja con el abogado de la familia, y cuando me acerqué para preguntar, me cambió de tema de inmediato. Andrés, en cambio, apareció al último minuto, con la misma ropa arrugada de siempre, como si el funeral fuera un trámite más. Yo traté de no juzgar, cada quien vive el dolor a su manera. Lo que no imaginaba era que el verdadero problema llegaría después, cuando el abogado nos citó para leer el testamento. Ese día entramos los tres a la oficina con rostros serios, todavía con el duelo fresco. Pero bastó que el abogado sacara la carpeta y comenzara a leer, para que nuestra familia quedara marcada para siempre. Papá había dejado todo por escrito, pero no de la forma que esperábamos. El taller, la casa grande y la mayoría de los bienes quedaban a nombre de Lucía. Andrés y yo apenas recibíamos algunas propiedades menores y una cantidad de dinero que, comparada con lo de ella, parecía casi una limosna. Recuerdo que sentí un vacío en el estómago. No porque me interesara el dinero, sino porque mi papá siempre había dicho que lo justo era repartir en partes iguales. Yo confiaba en sus palabras, pero ahí estaba, firmado y sellado, la mayor parte del patrimonio en manos de mi hermana. Andrés se levantó de golpe de la silla. «¡Esto es una farsa!», gritó golpeando la mesa. Yo intenté calmarlo, pero en el fondo compartía parte de su rabia. Lucía, en cambio, permaneció inmóvil, con un gesto que no olvidaré, una media sonrisa apenas contenida, como si hubiera esperado ese momento toda la vida. Ese día entendí que la muerte de mi padre no sería el final de nada, sino el inicio de una guerra que nos iba a arrastrar a todos. Salimos de la oficina del abogado en silencio. Yo sentía un nudo en la garganta, como si las palabras quisieran salir y no pudieran. Andrés, en cambio, no se contuvo. Apenas cruzamos la puerta, se volteó hacia Lucía y le gritó: «Vos hiciste algo. Papá jamás habría dejado todo a tu nombre». Lucía lo miró con frialdad. No levantó la voz, no se defendió con furia, simplemente se limitó a decir: «No soy yo la que firmó ese papel, fue él. Si no podés aceptar lo que papá decidió, ese es tu problema». Esa calma suya me heló la sangre. Era como si hubiera ensayado esa respuesta, como si hubiera estado esperando el momento exacto para recitarla. Yo traté de mediar, aunque dentro de mí las dudas crecían a cada segundo. ¿Por qué papá habría cambiado de opinión a último momento? Durante toda su vida nos repitió la misma frase: «Los bienes se reparten en partes iguales, porque un hijo no vale más que otro». Esa era su filosofía. ¿Qué había pasado entonces? Andrés estaba fuera de sí. Esa misma noche me llamó y me dijo que quería investigar, que estaba convencido de que Lucía había manipulado a papá en sus últimos meses. Al principio pensé que era exageración, pero cuando recordé lo que ocurrió en el hospital, mis certezas empezaron a tambalear. Papá estuvo enfermo durante casi un año antes de morir. En los últimos meses, Lucía era la que pasaba más tiempo con él. Yo lo visitaba lo más que podía. Andrés casi no iba, pero Lucía estaba siempre ahí. Controlaba las visitas, organizaba las medicinas y a veces incluso decidía cuándo podíamos verlo y cuándo no. Yo lo acepté porque pensé que lo hacía por amor y responsabilidad, pero ahora empezaba a verlo distinto.
Una imagen me golpeó la mente. Papá en la cama, apenas con fuerzas, firmando unos papeles que Lucía le ponía enfrente. Yo estaba ahí, de pie, preguntándole qué eran, y ella respondió rápido: documentos del seguro médico. Él no habló, solo asintió débilmente. Yo no insistí. No quería incomodar a mi padre en su estado. Pero ahora, ¿y si esos papeles no eran del seguro? ¿Y si ahí mismo había cambiado el testamento? Me pasé la noche en vela, dándole vueltas a la idea. Andrés me escribía mensajes uno tras otro, jurando que iba a demandar, que no pensaba quedarse de brazos cruzados. Yo, en cambio, dudaba. Una parte de mí quería pelear, pero otra me decía que hacerlo sería destruir cualquier resto de familia que nos quedara. Lo cierto es que algo no encajaba, y cuando las piezas no encajan es porque alguien las forzó. Los días siguientes fueron un torbellino. Andrés no paraba de insistir. Me llamaba a todas horas, como si yo fuera su cómplice o su abogado. No podemos dejar que esto quede así, Gabriel, me decía con la voz al borde de la rabia. Voy a demandar. Si Lucía se cree más viva que nosotros, va a ver con qué se topa. Yo trataba de calmarlo, pero la verdad es que tampoco podía dormir tranquilo. Las imágenes de mi padre firmando aquellos papeles seguían persiguiéndome. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía débil, casi sin poder sostener la pluma, mientras Lucía le acomodaba los documentos. Andrés, tenés que pensarlo bien, le dije en una de esas llamadas. Una demanda no es cualquier cosa. Va a ser como abrir una guerra. ¿Estás seguro de que papá no quiso que fuera así? Claro que no, me interrumpió furioso. ¿Acaso lo conocías menos que yo? ¿Vos lo escuchaste alguna vez decir que le iba a dejar todo a Lucía? Jamás. Nunca. Nos mintió. O peor, lo manipularon. Su certeza era tan grande que me incomodaba. Yo no podía afirmar nada, ni siquiera después de recordar lo del hospital. Pero Andrés estaba convencido. Y lo más inquietante es que esa convicción empezó a contagiarme. Una tarde decidí visitar la casa donde vivió papá. Todavía olía a él, al café que tomaba en las mañanas, a los libros viejos que coleccionaba, a ese perfume barato que nunca dejó de usar. Caminé por los pasillos con una mezcla de nostalgia y tristeza. Pero lo que más me llamó la atención fue el escritorio de su habitación. Lucía lo había ordenado todo, demasiado de hecho. Ni un solo papel fuera de lugar, ni una nota suelta, nada que recordara al desorden natural de mi padre. Yo sabía que él nunca fue un hombre meticuloso con sus papeles. Siempre dejaba cuentas a medio pagar, sobres abiertos, cartas amontonadas. Sin embargo, ahora todo estaba perfectamente apilado. Me agaché a revisar los cajones y en el fondo de uno encontré un sobre vacío con el membrete de una notaría. El papel estaba arrugado, como si alguien lo hubiera abierto a las apuradas. En la esquina se leía una fecha. Apenas 2 semanas antes de que papá muriera. Se me heló la sangre. ¿Había ido él mismo a cambiar su testamento? ¿O alguien lo había llevado? Salí de la casa con el corazón latiéndome en los oídos. Esa noche, cuando Andrés volvió a llamarme, no supe cómo seguir ocultándole mis dudas. Encontré algo raro, le confesé. El silencio del otro lado fue breve, pero cargado de electricidad. Te lo dije, susurró, como si hubiera estado esperando esas palabras toda su vida. Te lo dije, Gabriel. Ahora sí, no hay vuelta atrás. Vamos a llegar hasta el fondo. Y yo, por primera vez, sentí que ya no podía quedarme al margen. Andrés no perdió tiempo. Al día siguiente de mi confesión ya tenía una cita con un abogado. Me insistió para que lo acompañara y aunque en un principio me resistí, terminé aceptando. Quería entender de una vez por todas qué tan sólido era lo que estábamos enfrentando. El despacho del abogado quedaba en un edificio antiguo del centro, con paredes cubiertas de estanterías repletas de códigos y carpetas polvorientas. El licenciado Ramírez, un hombre de cabello canoso y mirada incisiva, nos recibió con un apretón de manos firme. Cuéntenme con calma, nos pidió. ¿Qué es lo que creen que está pasando? Andrés, exaltado, relató todo. La lectura del testamento, la sorpresa, las sospechas sobre Lucía y el sobre vacío que yo había encontrado en la casa de papá. El abogado lo escuchó sin interrumpir,
tomando notas con una calma que me ponía nervioso. Cuando Andrés terminó, Ramírez se acomodó los lentes y nos miró con seriedad. Lo que ustedes plantean no es imposible, pero tampoco es sencillo de probar, dijo. Los testamentos pueden impugnarse, sí, pero necesitan pruebas contundentes. No basta con las sospechas. Habría que verificar la autenticidad de la firma, revisar la fecha de registro y, sobre todo, demostrar si hubo manipulación de la voluntad del difunto. Andrés golpeó la mesa con el puño. Eso es justamente lo que queremos, demostrar que Lucía lo manipuló. Yo me removí incómodo en la silla. Todo sonaba demasiado grande, demasiado peligroso. Pero antes de que pudiera hablar, el abogado añadió algo que me hizo tragar saliva. Para serles sincero, muchas veces en estos casos aparecen sorpresas, documentos ocultos, testigos inesperados, incluso otros familiares reclamando lo suyo. ¿Están seguros de que están listos para abrir esa caja de Pandora? Las palabras me retumbaron en la cabeza todo el camino de regreso. Andrés, en cambio, parecía más decidido que nunca. Esa noche, mientras yo trataba de conciliar el sueño, recibí un mensaje de Lucía. No era común que me escribiera. El texto decía: Gabriel, necesitamos hablar. Sola. No le digas nada a Andrés. Me quedé mirando la pantalla con un nudo en el estómago. ¿Por qué quería verme a escondidas? ¿Acaso sabía que estábamos moviendo fichas? La vi al día siguiente en una cafetería discreta. Lucía llegó nerviosa, con ojeras y las manos temblorosas. Gabriel, dijo en voz baja, apenas se sentó. Tenés que convencer a tu hermano de que no siga con esto. Está jugando con fuego. ¿Con fuego? Le pregunté, conteniendo la rabia. Lo único que queremos es la verdad. Lucía bajó la mirada, mordiéndose el labio. Hay cosas que ustedes no entienden, cosas que no saben de su padre. La interrumpí de golpe, casi sin reconocer mi propia voz. Entonces contámelas, Lucía, porque lo único que parece es que vos lo convenciste de cambiarlo todo a tu favor. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Por primera vez desde la muerte de papá, no vi soberbia en su rostro, sino miedo. Si siguen con esto, van a descubrir cosas que es mejor dejar enterradas. Su frase quedó flotando en el aire como una amenaza, como un secreto demasiado pesado para pronunciarse. Salí de allí confundido, con el corazón golpeando fuerte en mi pecho. ¿Qué era lo que Lucía estaba ocultando? ¿Qué podía ser tan grave como para preferir el silencio antes que enfrentar la verdad? Esa noche casi no pude dormir. Las palabras de Lucía resonaban una y otra vez. Van a descubrir cosas que es mejor dejar enterradas. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué podía ocultar mi padre que yo no supiera ya? Decidí volver a verla. No podía quedarme con esa intriga. 2 días después la cité en el mismo café. Llegó con un aspecto aún más cansado, como si el peso de algo invisible la estuviera consumiendo. Lucía, le dije apenas nos sentamos. Necesito que hables claro. Si hay algo que no sabemos, este es el momento de decirlo. Ella jugueteó con la taza entre las manos, evitando mirarme a los ojos. Finalmente suspiró. Tu padre no era el hombre que creías, Gabriel. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Qué querés decir? Lucía tragó saliva y bajó la voz, casi en un susurro. Él tenía negocios turbios. No hablo solo de inversiones fallidas o préstamos. Hablo de dinero que nunca declaró, de contactos que no eran precisamente legales. Yo estuve a su lado en esos últimos años y vi cosas que ustedes nunca quisieron ver. Me quedé helado, no podía creer lo que estaba escuchando. Mi padre, el hombre que me enseñó a trabajar con honradez, metido en algo así. Eso no puede ser cierto, repliqué, aunque mi voz temblaba. Lucía me miró con una mezcla de compasión y tristeza. Entiendo que no me creas, pero pensalo. ¿Por qué crees que quiso poner todo a mi nombre? No fue por favoritismo, Gabriel. Fue porque sabía que yo estaba enterada de todo y podía manejarlo sin llamar la atención. Ustedes, en cambio, no tenían ni idea.
Me quedé en silencio, sintiendo un torbellino en el estómago. De pronto, la imagen de aquel sobre, con el membrete de la notaría, cobró un nuevo significado. ¿Y si mi padre había cambiado el testamento, no por manipulación, sino por miedo? ¿Por protegernos de algo más grande? Lucía apoyó una mano sobre la mesa, inclinándose hacia mí. Si Andrés sigue con lo de la demanda, va a destapar todo. Y créeme, no es solo la reputación de tu padre lo que está en juego. Podría arrastrarlos a ustedes también. Sus ojos brillaban con un pánico genuino. Yo quería odiarla, pero lo que veía en su rostro no era mentira. Salí del café más confundido que nunca. Tenía dos opciones: contarle todo a Andrés y arriesgarme a que estallara una bomba que nos destrozara a todos, o guardar silencio y cargar con un secreto que podía carcomerme por dentro. Mientras caminaba hacia mi auto, lo vi claro. Mi vida acababa de cambiar para siempre, porque la imagen de mi padre jamás volvería a ser la misma. No podía seguir guardándome lo que había escuchado. El secreto me quemaba por dentro, y tarde o temprano Andrés iba a notarlo. Así que esa misma noche, después de varias vueltas en la cama, lo llamé y le pedí que viniera a mi departamento. Apenas entró, lo vi ansioso, con ese gesto impaciente que siempre tuvo. ¿Qué pasó?, me dijo de golpe. ¿Tenés cara de muerto? Le serví un vaso de agua y me senté frente a él. Dudé unos segundos, pero al final solté la verdad. Hablé con Lucía otra vez. Me dijo cosas sobre papá. Andrés me miró con desconfianza, frunciendo el ceño. ¿Qué cosas? Tragué saliva y me lancé. Que él tenía negocios turbios, que manejaba dinero que no declaró, que estaba metido en cosas raras, y que la razón por la que puso todo a nombre de ella fue porque sabía que podía controlar la situación sin que saliera a la luz. El silencio que siguió fue como un cuchillo. Andrés abrió los ojos de par en par y se quedó inmóvil unos segundos, hasta que de repente soltó una carcajada seca, nerviosa. ¿Vos le creíste?, dijo golpeando la mesa. ¿Le creíste a esa víbora? Es exactamente lo que quiere Gabriel. Confundirnos, meternos miedo, hacernos creer que papá era un criminal. ¿No ves que es una estrategia para frenarnos? Yo traté de mantener la calma, aunque mi voz me traicionaba. Andrés, no era mentira lo que vi en sus ojos. Estaba asustada de verdad. No parecía inventar nada. Él se levantó de golpe, caminando de un lado a otro de la sala como un león enjaulado. No, no y no. Papá no era eso. Podría haber tenido errores, sí, pero no era un delincuente. No me vengas con ese cuento. Esa mujer lo manipuló y ahora quiere manipularte a vos. Se acercó tanto que casi me empujó con su furia. Escúchame bien, Gabriel, no podemos retroceder ahora. Si realmente hay algo oscuro detrás, mejor todavía, porque entonces vamos a demostrar que Lucía estaba metida en todo. ¿Te das cuenta? Eso la va a hundir más. Su manera de retorcer las cosas me dejó sin palabras. Yo solo veía grietas en nuestra familia, pero Andrés veía una oportunidad. Su obsesión lo estaba consumiendo, y me daba miedo hasta dónde podía llegar. Antes de irse, me señaló con el dedo, casi como una advertencia. Si vos no me acompañás, lo voy a hacer solo. Pero que quede claro, Gabriel, no pienso dejar que esa mujer nos robe lo que nos corresponde. Cueste lo que cueste. Cerró la puerta de un portazo, dejándome con un eco en el pecho. Cueste lo que cueste. Esa frase me persiguió toda la noche, y por primera vez sentí un miedo real, no solo por lo que pudiera descubrirse del pasado de mi padre, sino por lo que Andrés pudiera llegar a hacer en su obsesión por la herencia. Los días siguientes fueron un infierno. Andrés parecía poseído por una fuerza que no lo dejaba descansar. Me llamaba a cada rato, me mandaba fotos de documentos, direcciones de notarías, hasta recortes de periódicos viejos donde aparecía el nombre de papá en alguna operación comercial. Mira esto, Gabriel, me decía exaltado. Acá está la prueba de que estaba moviendo plata por fuera. Si seguimos tirando de este hilo, lo vamos a destapar todo. Yo lo escuchaba con el corazón encogido. Sí, era cierto que había cosas sospechosas, pero una parte de mí se negaba a creer que mi padre hubiera sido parte de algo turbio. Y aunque así hubiera sido, ¿valía la pena removerlo ahora?
Una tarde, Andrés me buscó con el rostro iluminado como si hubiera encontrado un tesoro. Hablé con alguien que trabajó con papá hace años, me contó. Dice que él manejaba cuentas paralelas, que no todas estaban a su nombre, y que Lucía sabía más de lo que aparenta. Lo miré fijamente. ¿Y vos crees que esa persona va a testificar en un juicio? Andrés bajó la voz. No lo sé todavía, pero puedo convencerlo. Si esto sale a la luz, no solo vamos a recuperar lo nuestro, también vamos a demostrar quién era Lucía en realidad. Yo suspiré. Andrés, yo quiero la verdad, pero no a cualquier precio. No pienso manchar a papá ni usar algo injusto. Si seguimos, tiene que ser de manera limpia, justa, con pruebas reales. Él me miró con un destello extraño, como si no entendiera mi calma. Siempre fuiste demasiado blando, Gabriel. Pero está bien. Si querés justicia, la vas a tener. Esa misma noche, mientras yo trataba de ordenar mis pensamientos, recibí una llamada inesperada. Era Marta, una vieja amiga de la familia que había trabajado como secretaria en la empresa de mi padre. Gabriel, me dijo con voz temblorosa, me enteré de que ustedes están revisando lo del testamento, y creo que tengo algo que podría ayudar. Sentí un escalofrío. ¿Qué cosa, Marta? Hubo un silencio breve, como si dudara en hablar. Tu padre me pidió que guardara una carpeta poco antes de enfermar. Me dijo que, si algún día había problemas con su herencia, yo debía entregarla. Nunca me animé a abrirla, pero tal vez sea el momento. Me quedé helado. Esa carpeta podía ser la clave de todo, la prueba de que mi padre había dejado un plan alternativo, o quizá la confirmación de lo que Lucía decía sobre sus negocios oscuros. Colgué el teléfono con la sensación de que un nuevo capítulo acababa de abrirse, y que yo tenía en mis manos la decisión de usarlo para hacer justicia o para desatar una tormenta aún mayor. Esa noche casi no pude dormir. La llamada de Marta me retumbaba en la cabeza una y otra vez. Tu padre me pidió que guardara una carpeta. Sentía como si esa frase hubiera abierto un hueco en el suelo bajo mis pies. A la mañana siguiente la fui a visitar. Marta vivía en un departamento modesto, lleno de plantas que parecían trepar por las paredes. Cuando me abrió la puerta, noté que sus manos temblaban un poco. No es fácil para mí entregártela, Gabriel, me dijo sin rodeos. Tu padre confiaba en mí, y yo respeté esa confianza todos estos años. Asentí, nervioso. Lo entiendo, Marta. Solo quiero saber la verdad. Ella fue hasta un mueble antiguo y sacó una caja de madera. Dentro estaba la carpeta, gruesa, con bordes amarillentos, cerrada con un cordón. Cuando la puso en mis manos, sentí un peso extraño, como si no fuera solo papel lo que cargaba, sino la historia entera de mi familia. Prométeme que vas a usar esto con sabiduría, susurró. Me quedé un momento en silencio y después asentí. Salí de su casa con el sobre bajo el brazo y me metí en el coche. Estuve a punto de abrirlo ahí mismo, pero no pude. Mis manos sudaban, el corazón me golpeaba el pecho como un tambor. ¿Y si lo que había dentro confirmaba que mi padre había sido un hombre deshonesto? ¿Y si era algo peor, un secreto que destruiría para siempre nuestra memoria de él? Decidí guardarlo. Cuando llegué a casa, Andrés ya me estaba esperando en la sala. Me vio entrar con la carpeta y sus ojos brillaron como brasas. ¿Qué es eso?, preguntó casi sin respirar. Algo que Marta me dio. Papá se lo había confiado. Entonces, ábrelo ya. Se adelantó, como un niño desesperado frente a un regalo. Lo aparté con la mano. No, no todavía. Andrés frunció el ceño. ¿Qué te pasa, Gabriel? ¿No te das cuenta de que ahí puede estar la clave? Me senté frente a él, apoyando la carpeta en la mesa, intacta. Justamente, no quiero abrirla a la ligera. Si papá la dejó guardada, tenía sus razones. Tal vez quiso que llegara a nosotros en el momento justo, y ese momento tiene que ser pensado, no en medio de una discusión. Andrés bufó exasperado. Siempre con tus filosofías. A veces pareces no tener sangre en las venas. Me clavó la mirada, dura, casi acusadora.
¿Y si lo que hay ahí demuestra que Lucía es una farsante? ¿Y si nos devuelve lo que nos corresponde? ¿También vas a quedarte esperando? No respondí. La carpeta estaba frente a mí, silenciosa, como un enemigo que aguarda su turno. Esa noche la guardé en un cajón, bajo llave. Me acosté, pero cada vez que cerraba los ojos, imaginaba su contenido. Escrituras, cheques, confesiones, fotos, un testamento distinto. Mi mente fabricaba decenas de escenarios. Andrés, en cambio, no pensaba esperar. Al día siguiente apareció en mi casa agitado. Hablé con un abogado de confianza, me dijo sin saludar. Si esa carpeta tiene documentos importantes, podemos usarlos en el juicio, pero necesitamos abrirla cuanto antes. Yo lo miré con cansancio. Andrés, no es tan simple. No sé si quiero que la verdad salga a la luz de cualquier manera. Él golpeó la mesa con la palma abierta. Vos siempre con tus dudas. Yo no voy a quedarme de brazos cruzados. Si no la abrís, lo haré yo. Lo vi acercarse al cajón donde la había guardado y mi corazón se disparó. No te atrevas, le grité con una fuerza que no sabía que tenía. Por un segundo nos miramos como dos desconocidos, como si la sangre que compartíamos ya no significara nada. La carpeta seguía intacta, pero sentí que era solo cuestión de tiempo antes de que estallara la tormenta. El aire en la sala era denso, como si todo el oxígeno se hubiera concentrado en esa carpeta cerrada. Andrés me miró fijo, con la respiración agitada. Ya basta, Gabriel. No voy a seguir jugando a tu calma. Antes de que pudiera detenerlo, sacó la llave que había visto en el cajón la noche anterior y abrió con brusquedad. Mis palabras se ahogaron en la garganta cuando lo vi tomar la carpeta con manos temblorosas, pero decididas. Andrés, no lo hagas, alcancé a decir, pero ya era tarde. Tiró del cordón y el viejo lazo se dio con un chasquido. El sonido retumbó en mis oídos como si fuera un disparo. Las hojas se desparramaron sobre la mesa. Papeles amarillentos, sellos notariales, cartas con la caligrafía de mi padre. Andrés empezó a revisarlos con desesperación. Sus ojos iban de un lado a otro, rápidos, brillantes de ansiedad. De pronto se quedó inmóvil. Dios, susurró. Me acerqué y lo que vi me heló la sangre. Entre los documentos había un contrato firmado por papá, y el nombre de Lucía estaba allí, en letras claras. Un acuerdo privado, una transferencia de bienes, una cláusula que hablaba de reconocer la unión y garantizar el futuro de Lucía en caso de fallecimiento. Andrés apretó los dientes. Es una traición, rugió. Papá le entregó todo a esa mujer, y vos querías esperar, querías reflexionar. Me quedé mirando el papel. Sentí un nudo en el estómago, pero también una calma extraña. No era una estafa, no era un invento. Era decisión de mi padre. No lo entiendes, Andrés, dije con voz baja. Papá quiso esto. No nos robaron, él lo decidió. Andrés golpeó la mesa, furioso. ¿Y vos lo aceptás así como si nada? Nos está quitando todo. Levanté la vista, firme. No. Nos dejó lo que creía justo. Aunque nos duela, es lo que eligió. Y yo no voy a ensuciar su memoria peleando contra su voluntad. Por un momento, el silencio nos envolvió. Andrés me miraba como si no me reconociera. En sus ojos había rabia, pero también un destello de miedo. La certeza de que ya no había marcha atrás. La carpeta seguía abierta, mostrando secretos que habían dormido años en la sombra. Y yo entendí que la verdadera batalla recién comenzaba. Mientras Andrés seguía vociferando, mis ojos se detuvieron en algo que sobresalía entre los documentos. Un sobre pequeño, cerrado, con el sello intacto. No parecía parte de los contratos ni de las escrituras. Era más personal. ¿Y eso? Pregunté, señalando el sobre. Andrés lo tomó de un tirón. No dudó, rompió el borde y sacó una carta doblada en cuatro. La abrió con brusquedad, pero a medida que la leía, su expresión de furia se transformó en algo más complejo. Sorpresa, confusión, miedo. ¿Qué dice? Insistí. Andrés no contestó de inmediato. Me entregó la carta, como si pesara demasiado en sus manos.
La reconocí enseguida. La caligrafía de papá. Temblorosa, pero firme. A quien encuentre esta carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y también significa que mis secretos han visto la luz. Lucía no es lo que ustedes creen. No es una intrusa, ni una simple amante. Ella me acompañó en un momento en que mi vida pendía de un hilo. Lo que nunca les conté es que ella me salvó. No con cariño, no con dinero, sino literalmente. Hubo una noche, hace 15 años, en que sufrí un ataque. Ustedes eran demasiado jóvenes. Nadie estaba en casa. Lucía estaba allí. Me llevó al hospital, me sostuvo cuando yo no podía respirar. Desde ese día decidí que no me debía la vida a nadie más que a ella. Lo que hice con la herencia fue mi forma de pagar una deuda que nunca podría saldar de otro modo. Si algún día dudan, pregunten por el expediente médico guardado en el cajón de mi escritorio. El nombre de Lucía está en los informes. No les miento. Perdonen mi silencio. Era mi cruz. Papá. Cuando terminé de leer, sentí un peso en el pecho. Todo cobraba un nuevo sentido. Lucía no solo había estado en la vida de papá, lo había salvado. Andrés apretó los puños. ¿Y qué? ¿Ahora también tenemos que agradecerle? Su voz estaba quebrada, como si la carta le hubiera arrancado una parte de sí. Yo no respondí de inmediato. Lo que más me inquietaba no era lo que papá había confesado, sino lo que faltaba. La carta hablaba de una deuda, de un secreto mayor, y ese expediente médico todavía estaba oculto en algún cajón. Sentí que apenas habíamos abierto la primera puerta de un laberinto mucho más grande. Andrés me miraba con los ojos rojos, como si la carta le hubiera arrancado la poca compostura que le quedaba. Golpeó la mesa con el puño cerrado. Esto no cambia nada, gritó. Papá nos debía a nosotros, a su familia, no a una extraña que se metió en nuestra vida como una ladrona. Su rabia era desmedida, pero en el fondo yo entendía su dolor. Era cierto que la carta no borraba los años de distancia, las ausencias de papá, ni el hecho de que nosotros crecimos con más preguntas que respuestas. No podés negar lo que dice, le respondí con calma, aunque por dentro la sangre me hervía. Está escrito de su puño y letra. ¿O vas a decir que esto también es un invento? Andrés bufó, levantándose de la silla como si quisiera romper la habitación en dos. Claro que lo digo. ¿Vos te das cuenta de lo conveniente que resulta? Una carta escondida, casualmente descubierta entre documentos que ella misma entregó. ¿No pensás que Lucía pudo manipularlo todo? Su argumento me hizo titubear. Era cierto. ¿Cómo saber si papá había escrito esas palabras en pleno uso de su razón? ¿Cómo comprobar que no había alguien más detrás de la historia? Lo que pasa, intervine, apretando los dientes, es que no soportás la idea de que papá haya confiado más en otra persona que en vos. Siempre lo quisiste tener solo para vos, como si el mundo girara a tu alrededor. Esa acusación cayó como dinamita. Andrés se quedó en silencio unos segundos, respirando agitado, hasta que me señaló con el dedo. Vos siempre fuiste el hijo perfecto, el que no levantaba la voz, el que obedecía. ¿Y qué ganaste? Nada, ni el cariño completo de papá, ni la herencia. Y ahora querés justificarlo todo con una carta que puede ser una mentira. Sus palabras me dolieron más de lo que hubiera querido admitir. No porque fueran verdad, sino porque revelaban su propio resentimiento acumulado. No se trata de competir, le dije con voz baja pero firme. Se trata de entender por qué papá hizo lo que hizo, y la carta lo explica. Lo que vos no querés aceptar es que él confiaba en alguien más y que quizás, solo quizás, lo hizo porque había un motivo más grande. Andrés rió sin humor. ¿Un motivo más grande que su propia sangre? No me hagas reír. El aire de la habitación se volvió insoportable. Marta trató de intervenir, pero Andrés la calló con un gesto brusco. Yo respiré hondo. Mira, dije finalmente, podés gritar, podés desconfiar, pero yo voy a ir a buscar ese expediente médico. Si está ahí, entonces todo lo que papá escribió es verdad. Y si no está, entonces tendrás razón. Andrés entrecerró los ojos, pero no dijo nada.
Sabía que no tenía escapatoria. El expediente sería la prueba definitiva. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que buscarlo no iba a ser tan sencillo. La tensión apenas se había calmado cuando sonó el timbre. Los tres nos miramos sorprendidos. No esperábamos visitas. Marta fue la que se levantó primero y al abrir la puerta se encontró con un hombre de traje gris, canoso, de mirada penetrante y un portafolios en la mano. Buenas noches, dijo con voz grave. Soy el licenciado Ramírez, abogado de su padre. El nombre me sonó familiar. Papá lo había mencionado un par de veces, siempre como un hombre de confianza. ¿Usted qué hace aquí?, preguntó Andrés, desconfiado desde el primer segundo. El licenciado pasó sin pedir permiso, como si la casa aún le perteneciera a mi padre. Se acomodó en una de las sillas y apoyó el portafolio sobre la mesa. Su padre me dejó instrucciones muy precisas, explicó, mirando primero a mí y luego a Andrés. Sé que ya encontraron ciertos documentos, pero aún hay piezas que no encajan. Yo vengo a aclararles el panorama. Andrés chasqueó la lengua. ¿Más sorpresas? ¿Qué es lo que queda por descubrir ahora? El abogado no se inmutó. Abrió el portafolios y sacó un sobre grueso, sellado con cera. En este sobre hay un segundo testamento. No podía ser abierto hasta que ustedes leyeran la carta que estaba oculta entre los papeles. Mis manos se helaron. ¿Un segundo testamento? ¿Y qué dice?, pregunté, intentando mantener la calma. Ramírez negó con la cabeza. No me corresponde a mí leerlo. Deben hacerlo ustedes dos. Pero antes de abrirlo, tienen que entender algo. Su padre me confió que temía que sus hijos jamás comprendieran sus decisiones. Por eso preparó este documento, como última explicación. Andrés se levantó de golpe, al borde de la furia. Basta ya. Esto es un circo armado por esa tal Lucía. Seguro que todo esto está planeado. Pero el licenciado lo miró fijamente y soltó una frase que nos dejó mudos a todos. Lucía no redactó nada de esto. Al contrario, ella se negó a aceptar lo que su padre quería dejarle. El silencio cayó como un martillazo. Por primera vez, Andrés no supo qué responder. Yo lo único que pensaba era, ¿qué podía decir ese segundo testamento que fuera tan decisivo como para haber sido guardado en secreto? El licenciado empujó el sobre hacia mí. Está en sus manos. Decidan si lo abren ahora, o si prefieren esperar. El sobre quedó en medio de la mesa, como si fuera una bomba a punto de explotar. Yo no podía apartar la vista del sello de cera roja, con la inicial de mi padre grabada en relieve. Sentía que al abrirlo, nada volvería a ser igual. No lo abras, dijo Andrés de inmediato, con una mezcla de miedo y rabia. Ya bastante circo armó papá con sus secretos. ¿De verdad querés darle más poder a esa historia? Esto no se trata de poder, le respondí, conteniendo la voz para no gritar. Se trata de la verdad, y aunque duela, necesitamos conocerla. Andrés rió con sarcasmo. ¿La verdad? ¿Vos todavía crees que ese viejo nos quería? Mira todo lo que dejó atrás, papeles escondidos, amantes, abogados que aparecen en plena noche. ¿De verdad pensás que al final nos va a dejar algo bueno? Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Era cierto que papá no había sido el padre perfecto, pero dentro de mí aún existía la esperanza de que, al menos en sus últimos actos, hubiera querido redimir sus errores. El licenciado Ramírez se mantuvo en silencio, observándonos como un juez paciente. Marta, en cambio, se acercó a mí y me susurró al oído. Si no lo abren, nunca van a saber con qué estaban lidiando realmente. Y lo peor es vivir con la duda. Andrés escuchó y golpeó la mesa con el puño. Esto es justo lo que quieren, que lo abramos, que caigamos en la trampa. ¿Y si ese sobre no es más que otra manipulación de Lucía? ¿Y si papá estaba senil cuando lo escribió? ¿Y si no? Lo interrumpí con firmeza. ¿Y si ahí está la pieza que falta? Él se quedó mudo unos segundos, mordiéndose los labios. Por primera vez noté que su enojo era conde algo más. Miedo. Tengo un mal presentimiento, dijo, bajando un poco la voz. Lo que sea que haya ahí dentro, va a dividirnos para siempre. Lo miré fijo.
Eso depende de cómo lo enfrentemos nosotros, no del sobre. El silencio se prolongó. Nadie se animaba a dar el paso final. El sobre seguía allí, intacto, y yo sentía cómo me quemaban las manos de las ganas de abrirlo. Alargué la mano hacia el sobre. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos. Apenas rozaron mis dedos la cera roja, Andrés se lanzó sobre la mesa y me sujetó la muñeca con fuerza. «Te dije que no lo abras», gritó con los ojos desorbitados. El golpe de su mano fue tan brusco que la silla chirrió bajo mi peso. El licenciado Ramírez se incorporó de inmediato, pero no intervino. Tal vez porque sabía que era un asunto que solo nosotros dos debíamos resolver. «¡Soltame, Andrés!», le exigí, luchando por recuperar el control. «No», me escupió entre dientes. «¿No lo ves? Cada vez que seguimos una pista de papá, terminamos peor. Ese sobre no nos va a dar paz, nos va a hundir más». «¿Y qué propones?», lo enfrenté, mirándolo directo a los ojos. ¿Vivir con la duda para siempre? ¿Hacernos los ciegos como si nada hubiera pasado? Él no contestó. Su respiración era agitada, como si estuviera librando una batalla interna. «Papá nos falló toda la vida», dijo al fin, con un hilo de voz. «Y vos todavía esperás que, desde la tumba, se convierta en alguien diferente». Su confesión me golpeó más que su fuerza física. En su rabia había una tristeza profunda, un resentimiento que nunca había confesado. «No espero un milagro», le respondí con calma. «Solo quiero saber la verdad». Andrés dudó un instante, pero cuando vio que intentaba mover de nuevo la mano hacia el sobre, me empujó con tal fuerza que casi caí de la silla. Marta gritó. El licenciado dio un paso adelante. «¡Basta!», tronó Ramírez. «Este documento no se puede destruir ni esconder». Su padre lo dejó con instrucciones claras. «Si ustedes no lo abren hoy, se abrirá en notaría. Pero tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz». Las palabras del abogado nos dejaron paralizados. Andrés me soltó, retrocediendo un par de pasos. Sus ojos me lanzaban fuego, pero también derrota. El sobre seguía ahí, intacto, y yo sabía que, me dejara Andrés o no, esa noche iba a romper el sello. No lo pensé más. Tomé el sobre con las dos manos y antes de que Andrés pudiera reaccionar, rompí el sello de cera. El sonido del papel desgarrándose resonó en la habitación como un trueno. Marta contuvo el aliento, el licenciado se mantuvo firme y Andrés se quedó helado, como si ya no pudiera detener lo inevitable. Dentro había varias hojas mecanografiadas, con la firma de mi padre al final de cada una. El encabezado era claro. Última voluntad y testamento complementario de... Tragué saliva y comencé a leer en voz alta. A mis hijos Andrés y Gabriel, si este documento llega a sus manos, significa que mi primer testamento no fue suficiente para explicar mis decisiones. Quiero dejar claras mis intenciones, no para sembrar discordia, sino para que, cuando ya no esté, comprendan el peso de mis actos. Lucía fue, como ya saben, alguien que apareció en un momento crucial de mi vida. Le debía más que a nadie, pero también sé que ustedes, mis hijos, son lo más valioso que dejo en este mundo. Por eso, este segundo testamento modifica el anterior. Las propiedades principales, incluidas la casa familiar y las tierras, quedarán a nombre de ustedes dos, en partes iguales. Lucía recibirá únicamente una pensión vitalicia, suficiente para vivir dignamente, pero sin poder reclamar más. Sin embargo, este cambio no viene gratis. Para acceder a la herencia deberán cumplir una condición: encontrar y custodiar un expediente médico que guardo bajo llave. En él se revelan circunstancias que podrían manchar mi nombre y el de nuestra familia. No permito que ese documento caiga en manos equivocadas. Ese expediente será su responsabilidad conjunta. Si fallan, si alguno de los dos lo utiliza para dividir, la herencia quedará anulada y pasará íntegramente a una fundación benéfica que ya he designado. Sé que es un peso enorme, pero es mi manera de obligarlos a unirse, aunque sea en mi ausencia. Papá. Cuando terminé de leer, la habitación se sumió en un silencio sepulcral.
Sentía el papel temblar en mis manos. Andrés, con la mandíbula apretada, parecía a punto de explotar. ¿Lo escuchaste bien? Gritó, señalándome con furia. Ahora dependemos el uno del otro. Y tenía razón. Papá lo había planeado todo para que, incluso muertos sus restos, siguiéramos atados por un secreto. Lo peor era que ese expediente médico aún no sabíamos qué contenía. El sobre quedó sobre la mesa y yo me senté, agotado, intentando procesar todo. Andrés caminaba de un lado a otro, los puños cerrados, los ojos encendidos. Esto es absurdo, dijo finalmente. Papá nos está manipulando incluso desde la tumba. ¿Por qué no nos dejó la herencia como es y ya? Su voz vibraba con una mezcla de rabia y miedo. Porque siempre fue así, respondí con calma, intentando no levantar la voz. Papá nunca dejó las cosas fáciles. Esto no es para hacernos daño, es para que aprendamos a trabajar juntos. ¿Trabajar juntos? Gritó. Apenas nos hablamos desde que mamá murió. ¿Y ahora pretende que lo hagamos por un papel que ni sabemos qué contiene? Exacto por eso, repliqué. Porque no sabemos qué contiene. Es nuestra responsabilidad y si fallamos, se va todo a una fundación y nadie se beneficia. Marta, que estaba sentada a un costado con el licenciado, intervino con voz suave pero firme. Andrés, él tiene razón. Esto no es un castigo, es un desafío. Si se unen y cumplen con la condición, la herencia queda entre ustedes. De otra manera, se pierde todo. Andrés me lanzó una mirada llena de resentimiento, pero había una chispa de duda en sus ojos. Está bien, dijo finalmente con un suspiro, pero no confío en ti. Si esto sale mal, no me culpes. Tampoco yo a ti, respondí, extendiendo mi mano. Hagámoslo juntos, por lo menos mientras dure. Con un gesto lento, Andrés aceptó el apretón. Había tensión, sí, pero al menos había un acuerdo. El siguiente paso era evidente. El expediente estaba guardado en el escritorio de papá, en la oficina que siempre había sido su santuario. Marta nos guió hasta la habitación, y mientras abríamos la puerta, una sensación de respeto y temor me recorrió la espalda. Cada mueble, cada objeto, parecía guardar secretos que nunca nos había contado. Allí, en un cajón central, hallamos una carpeta gruesa con un candado antiguo. Andrés intentó forzarlo, pero no cedía. Tranquilo, dije. Papá siempre fue meticuloso. Debe haber dejado la llave o la combinación en algún lugar. Comenzamos a buscar por toda la habitación, levantando libros, revisando agendas y cuadros. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión, porque sabíamos que cualquier error podía costarnos la herencia. Aquí, dijo Marta, señalando un compartimento secreto en la parte posterior de un estante. Siempre supe que papá guardaba cosas así. Dentro encontramos un pequeño estuche con una llave antigua. Tomé la llave y respiré profundo antes de abrir la carpeta. El contenido nos dejó sin palabras. Papeles médicos, correspondencia confidencial y varios documentos que podrían cambiar la manera en que la familia había sido percibida por años. No puedo creer que haya ocultado todo esto, murmuró Andrés con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Por qué no nos contó? Porque nunca fue solo sobre nosotros, respondí. Siempre pensó en protegernos, incluso si eso significaba ponernos a prueba. Marta nos miró, con los ojos húmedos, y nos dijo: Ahora la decisión es de ustedes. Trabajen juntos, cumplan la condición y mantengan la familia unida o dejen que todo se pierda. El peso de la herencia y del secreto de papá caía sobre nosotros como una losa, pero había algo más. Una oportunidad de reconciliación y de comprender finalmente al hombre que nos había dejado tantas preguntas sin respuesta. Y en ese momento supe que, pase lo que pase, no podía fallarle. Todavía con la carpeta abierta frente a nosotros, escuchamos un golpe seco en la puerta. Los tres nos quedamos rígidos. ¿Quién será a esta hora? Susurré, mi corazón acelerado. Andrés frunció el ceño, con la mano cerca del escritorio, como si quisiera proteger los documentos. No esperaba visitas, murmuró,
Debe ser alguien de afuera. Marta se acercó y abrió la puerta un poco, solo lo suficiente para mirar sin ser vista. Allí estaba un hombre que no conocíamos, de aspecto elegante, pero con una mirada fría y calculadora. Buenas noches, dijo, con voz calmada, pero con un filo que nos hizo tensar los músculos. Me llamo Esteban Ramírez. Estoy aquí por los documentos de su padre. ¿Qué? Exclamó Andrés. Esto es privado. Lo sé, replicó Esteban, pero no es solo privado, es valioso. Y he sido contratado para asegurarme de que los herederos correctos cumplan con las condiciones. ¿Contratado? Pregunté desconcertado. ¿Por quién? El hombre sonrió como si conociera un secreto que nosotros no. Digamos que alguien con mucho interés en que la familia permanezca unida me envió. Pero no se equivoquen, no estoy aquí para discutir, estoy aquí para supervisar. Andrés dio un paso adelante, la tensión claramente visible en su cuerpo. No necesitamos supervisión, esto es nuestro y lo resolveremos nosotros. Perfecto, dijo Esteban. Solo asegúrense de que ninguno de ustedes haga algo imprudente, porque si lo hacen, su mirada se volvió intensa, amenazante. Puede perderse todo. Marta cerró suavemente la puerta y respiró profundo. No podemos dejar que esto nos intimide. Su padre nos dejó la herencia para que nos unamos, no para que nos asustemos. Nos sentamos de nuevo, y esta vez con más cuidado abrimos los papeles. Había testamentos, certificados de propiedades y una carta manuscrita por nuestro padre. La carta estaba dirigida a nosotros, y al leerla, las palabras golpearon con fuerza. Queridos hijos, si están leyendo esto, significa que han llegado a la etapa final de la prueba. La herencia que les dejo no es solo un legado material, sino una oportunidad de demostrarse a ustedes mismos que pueden superar las diferencias y unirse como familia. Sean justos, sean valientes y sobre todo sean capaces de proteger lo que es importante. No confíen en lo que parece fácil. Las verdaderas pruebas están en lo inesperado. Con amor, papá. Papá, susurré con la voz quebrada. Esto es más que dinero, murmuró Andrés mirando los papeles. Es nuestra familia. Pero antes de que pudiéramos procesar completamente el mensaje, Esteban interrumpió. Tenemos poco tiempo. Mi misión es asegurar que esto se maneje correctamente. Cualquier error podría ser irreversible. ¿Qué quieres decir con irreversible? Preguntó Marta, preocupada. Que si deciden mal, la herencia puede irse a personas ajenas o perderse, respondió Esteban. No hay marcha atrás. El aire se volvió pesado. Sentí cómo la responsabilidad de nuestro padre, de su legado y de la familia caía completamente sobre nosotros. Sabíamos que no era solo un desafío, sino un testimonio de nuestra capacidad de mantenernos unidos y de hacer lo correcto. Andrés me miró, y esta vez, en sus ojos vi algo diferente. No era solo resentimiento, era una chispa de entendimiento. Vamos a hacerlo, dijo finalmente. Juntos. Después de la visita de Esteban, el ambiente en la casa era pesado, como si la misma herencia nos pesara en los hombros. Nos sentamos nuevamente alrededor de la mesa, pero esta vez con más cuidado al manipular los documentos. Tenemos que revisar todo con detalle, dije, intentando sonar firme. No podemos cometer errores. Marta asintió y comenzó a organizar los papeles por fechas y propiedades. Andrés permanecía en silencio, claramente procesando cada palabra de la carta de nuestro padre. De repente sonó el timbre. Todos nos miramos, confundidos. Era tarde y no esperábamos a nadie más. ¿Quién puede ser ahora?, preguntó Marta acercándose a la puerta. Abrí un poco la mirilla y vi a alguien que conocíamos demasiado bien. Mi prima Laura, la hija menor del hermano menor de nuestro padre. Siempre había habido tensiones con ella por la herencia, pero nunca pensé que aparecería de esta manera. Hola, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Escuché que estaban revisando la herencia y pensé en pasarme a ver para ayudar. Laura, esto no es un juego, respondí con voz firme. Necesitamos revisar esto con cuidado y nadie puede interferir.
Ella frunció los labios como si esperara esa reacción. Tranquilo, primo. Solo quiero asegurarme de que todos recibamos lo que nos corresponde. Después de todo, ¿no es eso lo que papá quería? Sus palabras tenían un filo que no podía ignorar. Andrés se levantó y dio un paso hacia ella, la tensión creciendo entre ellos. No vamos a permitir que manipules nada, Laura. Esto es un asunto de familia y se resolverá correctamente. Pero Laura no se intimidó. Sacó una carpeta pequeña de su bolso, similar a la que nosotros teníamos. He traído documentos que pueden cambiar las cosas, dijo con frialdad. Tal vez el testamento que tienen ustedes no es el final de la historia. Marta miró los documentos con cautela, mientras yo sentía un nudo en el estómago. Estábamos frente a un nuevo conflicto que amenazaba con fracturar nuestra ya frágil unidad. Si realmente quieres ayudar, Laura, deberías sentarte y trabajar con nosotros, no enfrentarte, dije. Esto no es una pelea, es un legado. Pero ella solo sonrió de manera calculadora y se sentó frente a nosotros, desplegando sus papeles sobre la mesa. Perfecto, dijo. Vamos a ver quién realmente tiene derecho a lo que dejó papá. Mientras comparábamos los documentos, nos dimos cuenta de algo alarmante. Había inconsistencias en las fechas y firmas. Alguien había intentado alterar el testamento, y Laura parecía saber más de lo que dejaba entrever. Esteban, que había permanecido en silencio, intervino. Esto es delicado. La intervención de un tercero puede invalidar partes del testamento si no se maneja correctamente. Necesitamos actuar con cautela. Andrés me miró buscando apoyo y asentí. No podemos dejar que la codicia nos divida. Debemos proteger lo que papá nos dejó y también su intención de unirnos. Laura nos observó por un momento, y por primera vez vi una chispa de duda en su expresión. Muy bien, dijo. Si realmente vamos a hacer esto de manera correcta, acepto trabajar juntos. Pero recuerden que yo también tengo derechos. Marta respiró hondo y empezó a organizar los documentos de nuevo, incluyendo los que Laura había traído, mientras yo sentía cómo la tensión aumentaba, pero también crecía la determinación de nuestra unidad. Vamos a resolver esto correctamente, dije. Unidos, como quería papá. En ese momento comprendí que la verdadera prueba de la herencia no era el dinero ni las propiedades, sino nuestra capacidad de mantenernos justos, firmes y juntos frente a quienes intentaban aprovecharse del legado. Tras varias horas revisando cada documento, comparando fechas, firmas y cláusulas, la verdad comenzó a aparecer frente a nosotros como un cristal que no podía ocultar imperfecciones. Laura había intentado introducir cambios en su favor, documentos que habían sido alterados con precisión, pero no suficiente para engañar a alguien atento. Esto no puede ser, murmuró Laura mientras Esteban señalaba las inconsistencias con calma. Tu primo tiene razón, estos papeles fueron manipulados después de la muerte de tu padre. Mi corazón latía con fuerza, no por triunfo, sino por el alivio de que la justicia y la verdad prevalecieran. Marta se acercó a mí con una mezcla de orgullo y cansancio en su rostro. Lo hicimos, susurró. Lo hicimos bien. Andrés asintió, y por primera vez desde que comenzamos todo este proceso, vi una sonrisa genuina en su rostro. Esteban intervino, asegurando que los documentos originales del testamento, los verdaderos, fueran presentados ante un notario y legalizados de inmediato. Explicó que cualquier intento de alterar el testamento sería nulo, y que la ley respaldaba el documento auténtico de nuestro padre. Laura permanecía callada, su orgullo golpeado, comprendiendo que había subestimado nuestra determinación y unidad. Supongo que me equivoqué, dijo finalmente. No pensé que ustedes se unirían de esta manera. No se trata de unión solo por los bienes, respondí. Se trata de honrar la intención de papá y de mantenernos como familia, pese a las diferencias. Esa frase pareció tocar algo en ella. Durante un instante vi que no todo estaba perdido y que incluso alguien como Laura podía comprender que la codicia no podía ser más fuerte que la integridad.
Los días siguientes los dedicamos a reorganizar cada propiedad y cada cuenta bancaria según lo que indicaba el testamento original. Esteban nos acompañó en cada paso, asegurando que todo se realizara correctamente y sin margen para errores o manipulaciones. Fue un proceso largo, lleno de reuniones con notarios, abogados y registros oficiales, pero finalmente todo quedó claro. Cada uno recibió lo que le correspondía, no por imposición ni por amenazas, sino por la voluntad justa de nuestro Padre. Esa noche, mientras nos sentábamos juntos a cenar, sentí un alivio profundo, una paz que no había sentido desde que iniciamos esta travesía. Marta me miró y dijo, «Lo logramos, sin perder nuestra integridad». Asentí mirando a Andrés y a Laura. A pesar de todo, la familia estaba intacta, más fuerte y consciente de que las pruebas no siempre son para separarnos, sino para enseñarnos quiénes somos realmente. Papá estaría orgulloso, susurré, cerrando los ojos por un momento, recordando su voz y su sonrisa, sus consejos y sus valores. Y yo también lo estoy. Laura bajó la mirada, y aunque no lo dijo con palabras, sentí que había aprendido la lección más importante, que la codicia puede cegar, pero la verdad y la unión familiar siempre prevalecerán. Nos levantamos de la mesa juntos, como una familia que, pese a los engaños, los conflictos y las sorpresas, había encontrado la manera de permanecer unida, de cerrar un capítulo doloroso y comenzar otro, lleno de confianza, respeto y amor verdadero. Finalmente, comprendí que la herencia más valiosa no estaba en las propiedades ni en el dinero, sino en la fortaleza de mantenernos juntos, honestos y justos, pase lo que pase.